Hello? Nena, esta tarde prepara una barbacoa. Vente con tu mejor bikini. Tráete algo de picoteo, anda. See you later. Okay, see you later. ¿Qué demonios preparo yo a estas biches para impresionarlas hoy con mi aperitivo? Pues hoy te voy a enseñar a cómo preparar unos deliciosos mejillones en salsa que tus amigas van a pensar que te has convertido en un chef profesional. Oh my god. Estos mejillones están de muerte, nena. A ver lo que tardan estas biches en pedirme la receta. ¿Cómo lo sabía yo? Si es que estos mejillones no defraudan nunca. Oye, nena, que rule la receta, ¿eh? Sí, toma un papel y un boli que te la escribo ahora mismo. O mejor dicho, sígueme paso a paso en mi canal de cocina Cooking with David 10 y te enseñaré a preparar estos deliciosos mejillones en salsa marinera que quitan el sentido. Así que ya sabes, ponte tu mandil porque es hora de cocinar. Para preparar nuestros deliciosos mejillones a la marinera o mejillones en salsa, lo primero que necesitamos son mejillones. Estos ya los tengo cocidos. En el supermercado tenéis una gran variedad de una calidad muy buena de mejillón cocido. In United States, it's a little bit hard to find in regular supermarket, but as always I told you, you can find some place like a fish market when you can buy those one. Entonces lo que vamos a hacer es quitarle la concha que está vacía y dejamos el mejillón con la concha, la guardamos en el líquido que viene. Si tiene alguna barba como esta, se llaman barbas, las quitáis. Pero ya os digo, este mejillón que viene limpio suele venir ya en unas buenas condiciones. Lo vamos a hacer así con todos los mejillones. El último. Estos lo que vamos a hacer es reservarlo. El caldo del mejillón que viene de compra lo vamos a reservar porque esto va a ser una parte fundamental para hacer la salsa de los mejillones. Tenemos el caldo del mejillón que lo que vamos a hacer es licuarlo por si quedan barbas o algunos restos como aquí. Y lo dicho, esto lo reservo. De cortar la cebolla. Como la cebolla lo que voy a hacer es triturarlo, al igual que los ajos, no hace falta que la cortes en un tamaño determinado. Y lo que vamos a hacer con toda la cebolla. El resto de la cebolla, reservarla. Toda la cebolla. Cortar los ajos. Igual, no hace falta que estén cortados de una forma determinada. Simplemente con que estén cortados suficiente. Ya tengo cortado el ajo como quiero. Reservarlo, todo el ajo. Cogemos una cacerola que sea amplia y que sea un poquito ancha. La llevamos a fuego medio. Una generosa cucharada de aceite de oliva. Vamos a empezar a freír nuestra cebolla como unos 5 minutos. Ya esta cebolla, para que sude un poquito, la pongo sal. Momento de añadir el ajo. Y lo vamos a tener cocinando con la cebolla otros 2 minutos. 7 minutos total ha estado cocinándose la cebolla con el ajo. Voy a añadir comino molido a esta mezcla. Esto, secreto de la mama, tenancia. Entonces, añadir la harina de trigo. Pimentón de la Vera. Si no tenéis pimentón de la Vera, paprika. Y si lo queréis picante, es darle picante y poner paprika picante o pimentón de la Vera picante. Han pasado 1 minuto. Añadamos vino blanco seco. Vamos a dejar que el alcohol se consuma y que quede solamente el sabor. Entonces voy a añadir poco a poco el caldo de los mejillones, un poquito, y lo movemos hasta que espese. Nuestra salsa lleva cocinando como 4 minutos. Fijaros, ya está cogiendo esa textura cremosa, pero le voy a añadir otro poquito más de los caldos de mejillones. Otros 4 minutos han pasado y fijaros qué textura va cogiendo esto. Tomate frito natural triturado. Ahora vamos a hacer es llevarlo al blender, porque lo vamos a triturar. Lo que hacemos es triturarlo. Lo llevamos otra vez a la fuente que teníamos y le vamos a dar un último hervor. Lo que voy a hacer es corregirla de sal y pimienta y habremos terminado la salsa. Cubrimos los mejillones